El pasado 1 de agosto tuvo lugar un hecho inédito en México, la primera consulta popular convocada y organizada en el país siguiendo las reglas establecidas en nuestra Constitución. Fue una consulta presentada e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados con la siguiente consigna: ¿se debería juzgar o no a los expresidentes por supuestos delitos cometidos en el pasado? Y fue una consulta directamente criticada por partidos de oposición y por numerosos expertos que la acusaron de ser demagogia, de explotar políticamente el derecho a la justicia y de menospreciar a las víctimas. Pero hoy, transcurridas 3 semanas, creo que ya es tiempo de preguntarnos, ¿quién tenía razón? Y sobre todo, ¿la consulta funcionó o fue un fracaso? Para averiguarlo, quédense a esta edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y también de derechos. Yo soy Arturo Ángel y comenzamos. Antes que nada, hagamos un repaso rápido de la ruta de la consulta. En 2019 se aprobó en el Congreso una reforma constitucional para incluir y regular la figura de la consulta popular como un nuevo mecanismo de participación ciudadana. Y se pusieron algunas reglas básicas para este ejercicio con la finalidad de que fuera serio y no se repitiera lo ocurrido en otras consultas francamente patito, como la que tuvo lugar sobre la cancelación o no del aeropuerto. Entre esas reglas se estableció, por ejemplo, que sería la Cámara de Diputados o de Senadores la que propondría, a solicitud de cualquier ciudadano, el tema a consultar y la pregunta a realizarse. Y se definió que sería la Corte la responsable de establecer si la pregunta que se haría es correcta o en su caso rechazarla o corregirla. Y se definió que fuera el INE el responsable de organizarla. Y así llegamos al 1 de agosto, amigos, a la primera consulta realizada con estas reglas y promovida por el gobierno y su partido como la consulta sobre el posible juicio a los expresidentes. Y aquí viene el primer gran pero. Aunque así se promovió y se planteó la consulta, la Corte corrigió la pregunta, bajo el argumento de que no podía someterse a consulta una obligación del Estado de investigar los delitos, ni se podía poner en la redacción los nombres de los expresidentes, pues con eso se violaba la presunción de inocencia. Pese a esto, los ministros decidieron salomónicamente que había que mantener la consulta propuesta, pero corrigieron la pregunta y dejaron una redacción, por decirlo menos, cantinflesca. Con este antecedente y con las quejas del INE de que no se le había dado presupuesto para ese ejercicio, se realizó la consulta del domingo, que en términos de organización fue un éxito. Se instalaron la inmensa mayoría de las 57,000 casillas que estaban propuestas. Y el resultado, como se preveía, fue abrumador. Casi el 98% votó a favor del sí, y entiéndase aquí el sí como quieran. Sí se debe enjuiciar a los expresidentes como planteaba la pregunta del presidente, o sí se debe indagar los hechos del pasado con comisiones de la verdad como planteaba la Corte en su enredada pregunta. Sin embargo, en la consulta participaron solo el 7% de los ciudadanos de la lista nominal, poco más de 6.660.000 personas, muy lejos del 40% que se requería para que fuera un resultado obligatorio. Fue esta poca participación la que los críticos de la consulta usaron para argumentar que el ejercicio había sido un rotundo fracaso. Va mi conclusión. Sí, creo que el resultado de la consulta popular nos evidencia un fracaso, pero a diferencia de lo que dicen los opositores, no creo que sea culpa del ejercicio mismo, ni de la poca participación de aquel domingo. Rememorando aquella frase de conocido expresidente, haya sido como haya sido, participaron 6 millones de mexicanos en la consulta, además de que transcurrió con calma. El problema está en que a 3 semanas de la consulta no ha pasado nada. Y es que aun cuando el resultado no alcanzó a ser obligatorio, nada le impide al gobierno conformar las comisiones de la verdad para indagar el pasado. Nada le impide anunciar una estrategia o un plan serio para esclarecer los delitos de la última década. Pero no lo ha hecho. En lo que me parece una absoluta falta de respeto para ese 97% que votó a favor del sí, el gobierno de López Obrador no ha anunciado una sola acción para indagar los hechos del pasado. Y peor aún, amigos, cuando al presidente le preguntaron si la consulta había sido un fracaso, dijo que no, que para nada, que porque la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar si es que hay denuncias. Se trata de un argumento esquizofrénico, amigos, porque eso mismo es lo que decían los críticos de la consulta, que no hacía falta este ejercicio para actuar, para investigar. Sin embargo, colectivos de víctimas que incluso no estaban de acuerdo con eso de los juicios a los expresidentes, apoyaron el ejercicio, pues destacaban que había que mandar un mensaje claro de que nada del pasado se ha olvidado y que no debe haber impunidad. Incluso recordaron el compromiso del gobierno de López Obrador de constituir una gran comisión de la verdad para indagar el pasado. Así lo acordaron apenas al arranque del sexenio con los colectivos, pero hasta ahora no se ha cumplido.
Y hoy, amigos, a 3 semanas de la consulta popular, el tema tristemente ha quedado en el olvido. Ya pasamos a otros temas, a otros escándalos, y el indagar el pasado, una vez más, ha quedado en eso, en el pasado. ¿Y saben cuál es la única investigación que sí se ha iniciado luego de la consulta? Una de la Fiscalía Electoral relacionada con el relleno de una urna en Orizaba, Veracruz. Un episodio francamente lamentable. En la edición pasada de este mismo espacio, y en una columna publicada en el New York Times, lo adelantamos. El problema detrás de esto no era la consulta, era la impunidad. Qué triste que hoy este gobierno le falle incluso a los que convocó aquel 1 de agosto y que votaron por el sí. La impunidad, amigos, no se termina con dichos, sino con hechos, y hoy no los hay. Y con esto llegamos a esta edición de ¿Cuál es la nota? Déjenme sus comentarios. Díganme si les quedaron ganas de participar en otra consulta popular y qué piensan de ella. No dejen de estar pegados a todo el contenido de Ruido en la Red. Hasta la próxima.